Juan Ramón Rayo, economista, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? El frenazo en la industria del automóvil es importante y es importante para la economía. Hablamos de un PIB, de una parte del PIB que supera el 10%. Si esto se prorroga todo el año que viene, yo no sé, pero nos puede complicar mucho las cosas. ¿Qué cálculo haces tú? Claro, efectivamente, si no llegan inputs, si no llegan chips, pues las fábricas tienen que parar o reducir de manera sustancial su producción. Y estamos viendo ERTEs en la industria del automóvil hasta al menos mediados del año que viene. Es decir, el pronóstico de las propias automovilísticas no es muy optimista respecto a la normalización del suministro de estos chips. Pero hay que decir que a lo mejor parecería como que la producción mundial de chips haya caído y que por eso tengamos estos problemas. La producción mundial de microchips está en máximos históricos, ya supera el nivel previo a la pandemia. Si hay escasez, no es tanto porque no estemos produciendo lo normal, sino porque se está demandando mucho más de lo normal. Quizá no en la industria del automóvil. La industria del automóvil consume aproximadamente el 15% de esos microchips, sino en el resto de sectores. ¿Y por qué se está gastando, se está consumiendo tanto? Pues en parte por la euforia, si lo queremos, de la recuperación, pero en parte, no lo perdamos de vista, por las políticas de estímulo monetario y fiscal que todos los países del mundo aprobaron en 2020 y en parte de 2021, supuestamente para acelerar la recuperación, y quizás que la han acelerado demasiado. Igual han acelerado demasiado. Lo cierto es que estamos viendo una serie de circunstancias que no teníamos previstas, con la subida, con la falta de suministros, con la subida por ejemplo, de todo lo que está relacionado con la energía, que está desencadenando una subida de precios, que está generando un clima también de protesta en la calle. Estamos viendo en estos días una prueba muy evidente de lo que está ocurriendo en la bahía de Cádiz. No sabemos si al final este conflicto se resolverá pronto, ya lleva 9 días y acabará ahí, o si esto es un poco el caldo de cultivo de un invierno caliente. ¿Tú cómo lo ves? Creo que en la última entrevista que me hicisteis ya avisé de que parte de estas cosas podían suceder. La inflación está en máximos de los últimos 30 años y era relativamente previsible que en algún momento los trabajadores en diversos sectores, y podemos ver mucho más de esto, van a empezar a pedir subidas salariales que les compensen la subida de precios que están ya experimentando de manera muy clara. El problema es que si también suben los salarios para compensar la subida de precios, que insisto, es algo que creo que es comprensible, pero si eso sucede, también podemos prever que los empresarios volverán a subir los precios para compensar la subida salarial. Con lo cual entramos en una espiral precios-salarios que es muy peligrosa. Y si además en esa renegociación de precios y de salarios, como estamos viendo en Cádiz, se producen suspensiones de la actividad, pues podemos tener no solo un conflicto de espiral inflacionista, sino también una caída de la producción. No solo de la producción en la industria afectada, sino también en todas las otras que son clientes, compradoras de, en este caso, el acero, que debería haberse producido en estas empresas y no se ha terminado produciendo. Entonces, digamos que la inflación no solo pervierte la coordinación entre las personas, sino que además puede hundir la economía. Juan Ramón, lo que están planteando es muy fácil de entender. Hoy hemos escuchado varios ejemplos con varios productos. El del pimiento, por ejemplo, nos decía, 1 kilo de pimiento cuesta producirlo, a mí me cuesta 70 céntimos. Luego, de lo que obtengo en la venta, me quedo como mucho con 5. ¿Es imposible subsistir así? ¿Estamos abocados a cerrar el campo? A ver, aquí yo creo que se mezcla un problema estructural, porque estas reivindicaciones no son nuevas. No olvidemos que justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, también vivimos movilizaciones muy importantes en este sentido. Bueno, es un conflicto de competitividad del campo español, competitividad que se debe a que en otros países producen algo parecido, quizá no de tanta calidad, pero algo parecido a menor precio, y competitividad o falta de competitividad que se debe a la regulación europea que impide que muchos de nuestros agricultores se puedan adaptar para competir en ese entorno global. Pero luego también hay un componente coyuntural. El componente coyuntural lo hemos escuchado, se les han disparado los costes. Se les han disparado los costes, ¿por qué? Porque la energía se está encareciendo y lo que piden es que pues los supermercados, que son los compradores últimos, con toda la cadena de intermediarios, les paguen más. Pero de nuevo, aquí volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Si los supermercados les pagan más, que es una reivindicación que todos podemos entender, los supermercados, que tampoco es que vendan con mucho margen. A veces pensamos que los supermercados por cada 100 euros
que venden se llevan casi todo en beneficios, ¿no? El supermercado típico, por cada 100 euros de ventas, gana aproximadamente 1 euro. Es decir, no tiene muchísimo margen para pagar mucho más. Entonces, si el supermercado paga más a los agricultores, también que tendrá que subir los precios, con lo cual la inflación del resto de consumidores será mayor y tendremos en otros sectores reivindicaciones de subidas salariales para que me compenses por el alza de la inflación. Así es difícil encontrar una respuesta. Hay una cosa que les está ahora además asfixiando mucho más, que es la subida de precios, por ejemplo, de los costes que está teniendo la energía, los costes de la luz para todas las granjas que necesitan, por ejemplo, mantenerlos. Tenemos ya el coste de la factura, ¿no?, de esta subida, lo que nos ha generado unos 26.000 millones de euros que habría que quitarles al PIB. ¿Cómo nos recuperamos de eso? Pues la crisis energética que estamos padeciendo, en parte, conecta con todo lo que hemos mencionado antes. Se ha cebado el gasto a escala mundial y no somos capaces de aumentar lo suficiente la producción, en este caso de energía, y por tanto el precio sube. También hay un componente de transición energética. No lo olvidemos, durante muchos años los gobiernos han desincentivado la inversión en la única fuente que de momento es fiable y es muy barata, que son los combustibles fósiles. Que a lo mejor hay que abandonarlos, pero claro, eso tiene un coste y el coste en parte lo empezamos a ver ahora. Entonces, esta crisis energética es una crisis, ya digo, estructural por una parte y coyuntural por la otra. Y no tiene una salida fácil, porque la salida por la que se ha apostado es energías renovables, que puede estar muy bien, pero las energías renovables tienen un problema de que no producen continuamente. Y si no tenemos suministro garantizado, pues no hay suficiente luz solar. Por mucho que se rieran de lo que dijo Casado, tenía parte de verdad. Para consumo individual quizá no, pero para consumo agregado sí. No hay suficiente luz solar, no sopla el viento, pues hay que tirar del gas. El gas se ha multiplicado de precio, pues costes crecientes. Con todo esto, lo que no nos cuadra es aquella promesa que hizo Pedro Sánchez, un poco arriesgada, en el sentido de decir, no se preocupen que a final del 21, quitando el IPC, van a pagar más o menos de media lo mismo que en el 18. Ayer le preguntábamos al portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores, y nos decía esto. Las matemáticas son muy tozudas y dicen lo que dicen. Para que se cumpla la promesa del Gobierno, en diciembre la factura debería ser de 22 euros. ¿Y sabe, María, cómo se conseguiría esto? Con un precio de la electricidad durante todo el mes de diciembre de 0 euros. Con lo cual, nosotros creemos que es manifiestamente imposible que se cumpla ese compromiso del Gobierno de que en el año 21 paguemos lo mismo que en 2018 más el IPC. Las matemáticas son así, lamentablemente. ¿Echas la misma cuenta, Juan Ramón? ¿No te salen? Es que, a ver, la promesa de Sánchez fue relativamente ambigua. A finales de año pagaremos lo mismo que la media de 2018 descontando inflación. ¿Cuándo es a finales de año? ¿El último día del año? ¿El último mes? ¿La media de todo el año? Es decir, que es difícil saber exactamente a qué se refería. Aún así, se refiriera a lo que se refiriera, creo que no se va a cumplir de ninguna manera ese compromiso, salvo que se produzca un desplome de los precios internacionales del gas, y volverá a mostrar que este gobierno es irresponsable al prometer cosas que no puede cumplir, que no está en su mano cumplir, porque el encarecimiento del precio de la electricidad no es culpa de Pedro Sánchez, es culpa de que se ha multiplicado el precio del gas. Pero si tú no puedes controlar el precio internacional del gas, ¿por qué prometes, para qué prometes, salvo por puro populismo y demagogia electoral, por qué prometes que a final de año se va a pagar lo mismo que de media en 2018? Es que es incomprensible, salvo, ya digo, que a un político pues más o menos le dé todo igual y lo que esté haciendo sea alimentar el clima de opinión pública en un momento determinado. Por eso decíamos que nos parecía arriesgado porque no está en su mano controlarlo y entonces es un poco meterse en un lío o un jardín, como solemos decir muchos los periodistas. Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.